les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este jueves de enseñanza, de estudio bíblico, el cual ha sido titulado Ruinas, Promesas y Proezas. Amén. 3 palabras poderosas que quizás no vemos que la primera es tan agradable, tan bonita, porque es una palabra de ruinas. Suena un poco fuerte, pero el significado de la palabra ruinas es caerse, es derrumbarse, es desplomarse, y por lo tanto es algo que no está tan fuerte, es algo que está como deteriorado, como débil, y amenaza con caerse. Ese es el significado de la palabra ruinas. Pero esto es aplicado normalmente en las edificaciones que son muy antiguas, en algo que no estaba construido en algo sólido. Y se puede derrumbar por catástrofes naturales, como pueden ser incendios, inundaciones, tornados, entre otras cosas, pero también por la destrucción humana. Pero vemos en este planeta Tierra que hay muchas ruinas, como por ejemplo las muy conocidas que son turísticas, como las ruinas de Machu Picchu, que están en Perú, también las de los Incas, también en Egipto, en Grecia, las de Roma, que son muy bonitas, yo las he visto por foto y son hermosas. Y a eso vemos que tiene un gran atractivo turístico, y a eso se le llama riquezas artísticas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que de las ruinas sale algo hermoso, de las ruinas sale algo maravilloso, de las ruinas sale algo artístico, algo enorme, como lo describen, que es algo enorme, artístico, cultural. Es decir, de las ruinas se levantan cosas maravillosas, cosas hermosas. Y yo quiero que leamos en Isaías 58, versículo 12. La palabra de Dios nos da una promesa, nos da restauración, nos da bendición para los que obedecen. Aquí nos dice: y los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y levantarán generaciones y los llamarán reparadores de muros caídos y reconstructores de casas en ruinas. Aquí la palabra nos afirma, yo estoy leyendo otra versión, la palabra nos afirma de que de las ruinas sale algo hermoso y se les llamará reparadores de muros caídos. Ahora yo quiero ir a la historia de Nehemías, que muchos conocerán. Nehemías fue utilizado grandemente por el Señor. Nehemías fue utilizado para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y aquí podemos ver que Jeremías tenía un buen trabajo. Jeremías servía al rey de copero. Y en ese entonces, coperos significaban aquellas personas que asistían al rey. Asistían en comida, le servían comida, bebida, estaban pendientes de lo que el rey necesitara. Y cuando esas personas llegaban a tener mucha confianza, eran incluso consejeros del rey. Entonces vemos que Nehemías tenía una buena posición de trabajo y él no tenía como la necesidad de complicarse la vida yendo a Jerusalén a trabajar, como a sudar, a reconstruir unas murallas de la ciudad que estaban casi destruidas. Y vemos en Nehemías 1, versículo 3. Veamos qué le dijeron. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta noticia que le dieron a Nehemías sobre el pueblo de Dios, él quedó completamente devastado, él se entristeció y hasta lloró, lo dice la palabra de Dios más adelante, que Nehemías lloró, pero él oró a Dios y él ayunó. Y él no solo se quedó viendo la situación y no solo oró y ayunó, él tomó acción. Y más adelante nos dice que cuando el rey vio triste a Nehemías, se le hizo muy extraño, yo estoy parafraseando lo que dice la Biblia, no es que diga así tal cual, y cuando el rey lo vio se le hizo muy extraño y le preguntó a Nehemías qué le pasaba, porque él no era de un hombre con semblante así, siempre estaba contento. Entonces Nehemías le cuenta al rey lo que estaba sucediendo y la noticia que le dieron, y el rey
le dio a Nehemías como la autorización para que él fuera a Jerusalén y pasara por tierra enemiga y para que construyera, para que levantara las murallas de Jerusalén. Él le dio los instrumentos, les dio los materiales que necesitaba Nehemías. Y asimismo, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro Dios nos ha dado a nosotros esas cartas, como esa autorización que está en la palabra de Dios, en los evangelios, en las epístolas. Dios nos ha dado a nosotros esa autorización para estar en este mundo, para caminar por tierra enemiga, y Dios nos dio los materiales, los instrumentos, lo que necesitamos para levantar la iglesia, para levantar nuestras vidas. Espiritualmente estamos hablando así. Dios nos dio las herramientas necesarias para que nosotros nos levantemos, para levantar nuestras vidas. Y hablando con respecto a los muros, veamos que aquí en los muros es lo que nos representa protección. Y nos preguntamos, ¿por qué Nehemías quería levantar estos muros? Pues nos dice que el pueblo estaba como al descubierto, no tenía como una guardia, porque las murallas eran para protección del pueblo por si venían a robar, a matar, a destruir las personas enemigas que querían llegar contra ese pueblo. Entonces eran muy necesarias las murallas en Jerusalén para proteger al pueblo, y por eso fue que Nehemías se movilizó, porque las personas del pueblo estaban expuestas. Y estas murallas significan protección. Y así igualmente Dios nos dice que nosotros debemos de levantar murallas de protección, de defensa, para que el diablo no quiera entrar en nuestras vidas. Es necesario que nosotros levantemos las murallas, que nosotros levantemos defensas. ¿Y esto cómo se hace? Cuando nosotros queremos comenzar a construir como que ese muro para que el diablo no lance sus dardos, porque él lo podrá hacer, pero no van a poder entrar si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si tenemos fe, si buscamos a Dios, si leemos la palabra. Y van a ser muros impenetrables. Aquí en la Biblia nos enseña que los muros de la santa ciudad son salvación y las puertas se llaman alabanzas. Veámoslos en Isaías 60:18. La palabra de Dios nos enseña: nunca más se oirá en Israel el ruido de violencia, ni habrá destrucción ni ruina. A las murallas de Jerusalén se les llamará salvación, y a sus portones alabanzas. Entonces la seguridad de nuestra salvación está en Cristo, y cuando nosotros tenemos un corazón lleno de gratitud, lleno de alabanza, entonces esas van a ser esas murallas que vamos a levantar de alabanzas, de gratitud, de oración, para que ningún dardo del enemigo entre a nuestras vidas. Ahora, regresando a la historia de Nehemías, cuando Nehemías llegó a Jerusalén, Nehemías inspeccionó, Nehemías vio, él observó las ruinas. Él comenzó a detallar todo lo que había y dijo en Nehemías 2:17: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Miren a sus lados nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Pero ¿qué dijo Nehemías? Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Y al oír esto, las personas que él había reunido, porque Nehemías reunió a las personas que estaban ahí en el pueblo y les dio la visión de lo que él quería hacer. Cuando ellos escucharon estas instrucciones de Nehemías y el ánimo que les dio, ellos todos juntos aclamaron una sola voz: manos a la obra, y se pararon todos de una sola y comenzaron a trabajar. Cada uno tenía ya su función, comenzaron a quitar los escombros, y veamos qué significa la palabra escombros. Escombros es aquellas cosas que queda por un edificio derrumbarse, por ejemplo, lo que sean polvos, lodos, entre otras cosas, tierra. Y ellos tenían que quitar todo eso, las piedras, todo lo que había quedado en ruinas, todo el escombro que había quedado, ellos lo tenían que levantar.
Y cuando nosotros, viéndolo ahora en nuestras vidas, cuando nosotros nos determinamos a servir a Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de edificar la iglesia, de levantarnos, va a venir oposición a nuestras vidas. Y el mismo Pablo lo dijo en 1 Corintios 16:9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero ¿qué dice? Muchos son los adversarios. Muchos son los que van a venir. Nosotros tenemos un propósito en Dios, y tanto en nuestra vida ministerial como ya en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, tenemos un propósito, queremos siempre lograr algo. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Van a venir adversarios. ¿Y cuáles son los adversarios? Son las dificultades, son las enfermedades, son quizás la escasez, son tantas circunstancias que usted puede estar viviendo que yo no lo sé. Esos son los adversarios. Y leamos qué nos dice más adelante Nehemías 4:10 siguiendo esta historia. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Ellos comenzaron a decir, esto es demasiado para nosotros y no podemos edificar el muro. Allí ellos dijeron, no lo podemos hacer. Como si no fuera suficiente, ellos comenzaron a tener cansancio, se rindieron, vieron que el polvo, la tierra, las piedras, todo era demasiado escombro y comenzaron a desanimarse. Sus fuerzas se comenzaron a ir porque vieron demasiadas cosas. Ellos no querían trabajar, pero veían tantas cosas que se desanimaron. Y entonces ellos ya estaban perdiendo tanto sus fuerzas que pues se decayeron completamente. Pero ¿qué significa escombros para nosotros? Los escombros para nosotros son las desilusiones, son los sueños perdidos, son las cosas que hemos querido lograr, tanto ministerial como nuestra vida ya personal, que no hemos podido alcanzar. Los escombros son quizás aquellas situaciones de enfermedad, son aquellas cosas que queríamos hacer pero no lo pudimos lograr y nos desanimamos. Esos son los escombros en nuestras vidas. Nos desanimamos, pero ¿y si nos ponemos a pensar por qué sucedió eso? ¿Por qué caí en ruinas? ¿Por qué? Y es porque no construiste sobre algo sólido. Al principio yo les di el concepto de lo que era ruinas y mencioné que eso se desploma porque no está sobre algo sólido. Entonces, en nuestras vidas, eso sucede, las desilusiones, los sueños, los fracasos, todo eso sucede porque no nos pusimos sobre la piedra angular que es Jesucristo. La palabra en Efesios 2:20 nos dice, lo voy a leer por encima, nos dice que la piedra del ángulo es Jesucristo, en quien todo el edificio va a estar bien coordinado y va a crecer para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra? Que para que no caigas en ruinas, o si ya has caído, es porque no supiste edificar tu vida bien, como aquella historia que nos recuerda que está en los evangelios, que vinieron vientos, vinieron tempestad y se derribó la casa, porque no estaba cimentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca en tu vida? La roca es Cristo Jesús. Sobre Él nosotros debemos de edificar nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestros planes, todo nuestro ser. Y muchas de las veces pasamos por estas desilusiones, por estos problemas, por las enfermedades, por la escasez, por tantas cosas que puede vivir la humanidad. Y entonces pensamos en que Dios no nos quiere, en que Dios no nos escucha, en que Dios se olvida de nosotros. Pero nosotros debemos de recordarnos de Job. Job tiene una historia muy hermosa y es de ejemplo para nuestras vidas. Dios permitió que la vida de Job fuera tocada y caída en ruinas. Veamos cómo nos dice la palabra en Job 2:3. La palabra nos dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Para que lo arruinara. Aquí está la palabra clave. Y vemos que Job, fíjense la actitud de Job. Job tenía todo. Job tenía su familia, tenía riquezas, tenía todo. Job tenía todo. Y él adoraba a Dios. Él servía a Dios. La palabra dice que Job era un hombre perfecto y recto. Él era temeroso de Dios.
Pero ¿qué pasó? Dios permitió que Job fuera probado, para que cuando no teniendo nada, él quería ver de qué estaba hecho Job. Cuando no tuvo nada, cuando llegó a lo mínimo, a la ruina, Job en sus labios no tuvo palabras de desánimo, Job no tuvo en sus labios palabras de malas, sino que Job adoró a Dios cuando tenía mucho y cuando no tenía nada. Y eso es un ejemplo en nuestras vidas, porque muchas de las veces llegamos a tener las cosas que queremos, las bendiciones, todo, pero nos olvidamos del bendecedor que es Dios. Pero también cuando llegamos a lo mínimo, cuando no tenemos nada, entonces también nos olvidamos de Dios porque pensamos que Dios no existe, que Dios no me escucha, y entonces nos olvidamos también de Dios. Y Job es un ejemplo para nuestras vidas, que teniendo todo y no teniendo nada, Job adoró a Dios aun cuando cayó en las ruinas. En sus labios siempre hubo alabanzas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que Job estaba cimentado sobre la roca. Job estaba cimentado sobre la piedra angular que es Dios. Y esto es lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Cuando nosotros caemos en las ruinas, como ya lo expliqué anteriormente, las ruinas son las circunstancias difíciles, los problemas, los sueños frustrados, lo que no pudimos lograr. Cuando nosotros caemos en eso, nosotros debemos de ver como hizo Nehemías, que inspeccionó las ruinas en Jerusalén y ver qué fue lo que hice mal. Y quizás es porque no edificaste bien, porque no te pusiste sobre la piedra que es Cristo. Dios está completamente interesado en trabajar en tus cimientos, en trabajar en tus raíces. Dios quiere que primero tú fortalezcas tus raíces. Cuando tú quieres volver a levantarte, quieres que todo sea rápido, quieres construir todo otra vez de una sola rápido. Pero si lo construyes rápido y viene un viento y vienen tempestades, se va a caer otra vez todo. ¿Qué debemos de hacer? Primero debemos de fortalecer nuestras raíces. Es como un árbol. El árbol primero se crece sus raíces. Así Dios quiere que nosotros echemos nuestras raíces sobre Él, sobre su palabra. Dios quiere primero que nosotros crezcamos hacia abajo. ¿Y por qué hacia abajo? Porque ahí es donde las raíces se van a fortalecer, en la oración, en el ayuno, en la palabra. Quizás no vemos crecimiento todavía, no vemos los frutos, pero es porque Dios primero está trabajando en tus cimientos, en que primero estés bien cimentado en la palabra de Dios, para que cuando tengas bendición o cuando no tengas nada, tus cimientos van a estar tan fuertes que no vas a tambalear. No te vas a mover. Y eso es lo que Dios está interesado en hacer en ti, para que cuando tú edifiques, para que cuando tú levantes, para que cuando tú comiences con tus sueños ministerial, en tu vida personal, en tu vida profesional, nada te tambalee, nada te tumbe, porque tú estás fortalecido en Cristo Jesús, que es nuestra roca fuerte y poderosa. Y yo les quiero poner un ejemplo, que es una de las maneras en que un ejército enemigo intenta conquistar a una ciudad que está completamente amurallada, es poniendo como barreras, obstáculos para que no entren los insumos, los alimentos, las bebidas, en fin, cualquier otra cosa. Y eso es lo que el enemigo pone para que nada entre al pueblo. ¿Qué es lo que sucede dentro de esas murallas, atrás de esas murallas? Las personas del pueblo se van a comenzar a debilitar, las personas del pueblo van a comenzar a tener hambre, sed y se van a desmayar. Y esto lo hace el enemigo que está afuera para que cesen y ganen ellos. Y eso es lo mismo que el diablo intenta hacer con nosotros. Cuando nosotros construimos nuestra muralla de defensa y de protección y vamos agarrando nuestras raíces y las queremos cimentar bien en la roca que es Cristo y queremos que nuestras raíces crezcan, el diablo va a intentar hacer de todo para que no llegue nada a nosotros. Él va a intentar lanzar dardos y dardos y dardos, así como el ejemplo que les acabo de poner ahorita. Pero lo que él no sabe es que nosotros, dentro de nosotros tenemos ese alimento. Ríos de agua viva que están dentro de nosotros, la palabra de Dios, la oración, y eso es lo que a nosotros nos va a fortalecer, lo que nos va a levantar de las ruinas, lo que va a permitir que nosotros tengamos nuestra muralla de protección mientras que nosotros nos vamos cimentando en la roca que es Cristo. Y esa es la enseñanza que yo te traigo hoy, palabra de Dios, de que a pesar de que estamos en las ruinas o si estuviste en las ruinas, Dios saca algo precioso de las ruinas. Lo podemos ver en lo natural,
en las ruinas de Machu Picchu, que son hermosas, en Roma, lo artístico que es. Entonces imagínense cuánto más en nuestras vidas Dios puede hacer, que de las ruinas Dios va a sacar algo hermoso, algo diferente, algo artístico. Y a través de estos jueves vamos a estar viendo también lo que son las promesas y las proezas en Dios. Son 3 palabras que van agarradas de la mano: ruinas, promesas y proezas. Y bueno, despedimos con esto, con una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre, por este inicio de este tema, Señor, titulado Ruinas, Promesas y Proezas, bendito Rey. Padre, a pesar de que podemos estar, Señor, en esas ruinas, o si ya pasamos por ellas, Señor, enséñanos, bendito Rey, y que nosotros nos cimentamos en ti, en la piedra que eres tú, Cristo Jesús, Señor, para que cuando venga la tempestad, el viento, las inundaciones, Señor, nada nos mueva, bendito Padre, y porque sabemos que tenemos promesas divinas del cielo y vamos a hacer proezas en ti, vamos a hacer grandes cosas, bendito Rey, que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas, bendito Rey, que esta palabra llegue a nuestro corazón y nosotros podamos tener levantados esos muros de defensa, bendito Rey, para que tú nos protejas y nos guardes de toda artimaña del diablo. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra